Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 16 de enero de 2023. ¿Saben de lo que se ha hablado más hoy en nuestro país, más que de ningún otro asunto? De la iniciativa del Gobierno de Castilla y León, por sugerencia del partido Vox, que cogobierna con el Partido Popular en esa comunidad autónoma, de ofrecerle a las embarazadas castellano-leonesas la oportunidad, antes de abortar, de que escuchen el latido fetal y de que vean una ecografía 4D. No es una polémica nueva, porque ustedes, si han estado atentos a las noticias de estos últimos días, habrán visto que ya desde el viernes este es un asunto que se ha instalado en la primera página de todos los medios de comunicación. Por lo tanto, hoy no se ha hablado tanto del fondo de la cuestión, créanme, porque de eso ya hemos hablado durante los dos últimos días. Han hablado los ginecólogos, han hablado los expertos y también los actores de la vida política. Hoy este tema sale a relucir por dos cuestiones fundamentales, en mi opinión. La primera, porque demuestra el lío monumental que se han organizado, que se han montado a la hora de explicarlo los protagonistas de esta iniciativa, es decir, el Partido Popular y Vox en Castilla y León. El espectáculo dantesco, de falta de entendimiento, de jerga inextricable, de argumentos contradictorios y dificilísimos de entender por la opinión pública, es una cosa súper llamativa desde mi punto de vista. Y en segundo lugar, que no es una cuestión baladí, porque naturalmente el Partido Socialista ha visto cómo se le abría el cielo y cómo salía el sol en un momento en el que lo estaba pasando mal. El Partido Socialista tenía que hacer frente a todos los problemas que se estaban derivando como consecuencia de la ley del sí es sí, como consecuencia de la sedición, como consecuencia de la malversación, como consecuencia de las disputas internas con Unidas Podemos y todos los problemas que tenía planteadas el gobierno encima de la mesa. Y aquí tenemos una oportunidad maravillosa para seguir el rastro informativo de algo que distrae la atención de esas cuestiones. Por lo tanto, el gobierno y el Partido Socialista y también Unidas Podemos, es decir, el gobierno y sus actores políticos, han visto aquí la oportunidad pintiparada para poner de manifiesto que el Partido Popular es un partido de poco fiar, que tiene alianzas políticas de poco fiar y que forma parte de ese conglomerado de extrema derecha que tanto está jaleando Pedro Sánchez de un tiempo a esta parte. Estas son, yo creo, insisto, por hacer un resumen, las dos razones fundamentales por las cuales este asunto informativo ha estado en primera línea. Pero es verdad que lo más llamativo, porque lo segundo, que el PSOE lo quiere instrumentalizar en beneficio propio, pues forma parte de las reglas del juego en la política. Si uno tiene una oportunidad, le brindan un balón y se lo centran al área, pues uno se tira en plancha a ver si lo cuela por la escuadra. Y lo hacen unos y lo hacen otros, y me parece que está, digamos, dentro de lo que es la lógica de la contienda política. Lo que no es lógico ni habitual es que dos partidos que forman parte del mismo gobierno se expliquen tan rematadamente mal y se metan en unos jardines como los que se han metido hoy los protagonistas. Fíjense, hoy, para hacer un resumen cronológico y aparentemente claro, por lo menos pretendidamente claro, aunque ya les digo que muy claro no podrá ser, porque verán ustedes las contradicciones terribles en las que han incurrido tanto el señor García Gallardo, que es el vicepresidente del Consejo de Castilla y León, del Gobierno de Castilla y León, como el señor Mañueco, que es el presidente de ese gobierno autonómico. Por la mañana estaba en Telecinco García Gallardo y efectivamente confirmaba lo que habíamos dado por bueno hasta ese momento, y es que hoy entraba en vigor un protocolo que había salido del pacto entre Vox y el PP en Castilla y León. Entra en vigor un protocolo que se aprueba por orden del consejero, en el que todas las madres embarazadas van a ser ofrecidas determinada información sobre el protocolo del latido fetal, sobre ecografías 4D, sobre la posibilidad de tener ayuda psicosocial que las acompañe en el embarazo, y además reforzamos el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la sanidad. O sea que lo que se había publicado parece que quedaba confirmado por el señor García Gallardo, que hoy entraba en vigor ese protocolo que se había pactado entre los dos partidos que forman parte del gobierno castellano-leonés. Es más, pocos minutos después, en una comparecencia, en una rueda de prensa, el propio García Gallardo decía que, según ese protocolo, había que, mejor dicho, que ese protocolo era de obligado cumplimiento para los médicos, para los actores sanitarios. Todos los protocolos en materia sanitaria son de obligado cumplimiento para todos los profesionales de la sanidad. No solo este protocolo, sino todos. Bien, yo creo que no hubiera pasado nada si las cosas hubieran quedado ahí, porque, insisto, la polémica a propósito de ese presunto protocolo ya se había dilucidado, ya se había ventilado en los debates públicos de hace 24 y 48 horas. Pero hete aquí
que después de la comparecencia de García Gallardo comparece ante la opinión pública el señor Mañueco, que es el presidente de Castilla y León. Y dice dos cosas que a mí me funden directamente las bielas. La primera, que no se estaba tramitando ningún procedimiento de esa naturaleza. Quiero expresar en primer lugar mi sorpresa porque el Gobierno central haya anunciado un requerimiento teniendo en cuenta que no existe en esta Administración ningún acuerdo tramitándose sobre la materia a la que hace referencia el propio requerimiento. Pero no habíamos quedado que ese protocolo, fruto de ese pacto, ya se había tramitado y entraba hoy en vigor. ¿No es lo que había dicho esta mañana el señor García Gallardo? ¿Qué quiere decir lo que dice el señor Mañueco? Que no se está tramitando nada que haga referencia a lo que el Gobierno ha dicho que no permitirá que se cumpla. Esto es de hace 24 y 48 horas, ya lo sabe. El Gobierno, cuando tuvo conocimiento de ese protocolo, dijo: por encima de mi cadáver se va a aplicar. No tienen ninguna capacidad, digamos, normativa en Castilla y León para que entre en vigor, y yo, como Gobierno de España, voy a hacer todo lo posible para evitarlo. Y ahora resulta que el señor Mañueco dice que no se está tramitando nada que haga referencia a lo que el Gobierno se teme, que es lo mismo que nos tememos todos después de haber visto los medios de comunicación y de haber escuchado la rueda de prensa de hace 48 horas en el propio local del Gobierno de Castilla y León. Primera sorpresa. Segunda sorpresa. En todo caso, el Gobierno, con protocolo o sin protocolo, me refiero al Gobierno de Castilla y León, no tienen intención de obligar a nadie. No se obligará a los médicos a nada, no se obligará a las mujeres embarazadas a nada. O sea, ni hay protocolo ni es obligatorio. Exactamente las dos cosas contrarias a las que nos había dicho a primera hora de la mañana el señor García Gallardo. Si en algo tiene razón, tal y como yo lo veo, el Gobierno de Sánchez, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, es en que no hay quien les entienda. Y esta primera aproximación que ha hecho a sacar conclusiones después de haber escuchado estos 4 testimonios, me parece que va a misa. La señora Darias no entiende nada y yo creo que ningún ciudadano de este país entiende nada. En el primer párrafo me dice que el Consejo de Gobierno no ha adoptado ningún tipo de medidas, y acto seguido en el siguiente párrafo lo que me dice es que estas medidas que fueron anunciadas en la rueda de prensa se pondrán en marcha. Y a día de hoy, el Gobierno de España, ni la opinión pública, ni los medios de comunicación sabemos, ni los propios profesionales, porque acabamos de escuchar de qué medidas estamos hablando. Y tiene razón, ¿de qué medidas estamos hablando? Yo no tengo ni la más remota idea. Es más, no conozco a nadie que después de haber escuchado los testimonios de unos y otros sepa exactamente, primero, si el protocolo entra en vigor hoy. Segundo, ¿en qué consiste el protocolo? Tercero, si el protocolo es un pacto que ha suscrito con todas las de ley el Partido Popular respecto a las propuestas que había hecho anteriormente Vox. En tercer lugar, si ha llegado ya el requerimiento del Gobierno para que el protocolo no entre en vigor, porque Fernández Mañueco, en esa comparecencia que les estaba resumiendo hace un instante, ha dicho que hasta ahora no ha llegado ningún requerimiento del Gobierno de Sánchez. Y por lo tanto estamos en una situación de limbo. Es curioso porque entre las muchas contradicciones vemos que se han producido las de si está o no está el protocolo y si el protocolo obliga o no obliga a los médicos. Para tratar de dilucidar esta segunda cuestión hay que retrotraerse a la comparecencia de esta mañana del señor García Gallardo. Porque acabamos de escuchar al señor Mañueco diciendo que este protocolo no obliga a nadie, ni a los médicos ni tampoco a las mujeres embarazadas. Y entonces, ¿por qué dice el señor García Gallardo que es obligatorio? ¿A qué obliga? Escuchen la explicación. Yo creo que el matiz está claro. Lo que no es obligatorio para los médicos ofrecer la información, pero lo que sí que va a ser obligatorio a partir de hoy es ofrecer la posibilidad de tener la información. Y ahí es donde está el matiz. Y ahí lo dejo, porque si de verdad tengo que seguir profundizando me voy a hacer un lío. Y ya no quiero profundizar más en el lío porque, como verán ustedes, es bastante difícil de entender, por lo menos para mí. A lo mejor ustedes, que son más listos que yo, lo entienden mejor y consideran que todo está claro. Yo la verdad es que claro, no veo absolutamente nada, salvo que se han organizado un tiberio monumental, los de Vox y los del Partido Popular en Castilla y León, que esta es la idea que me queda. Al final, la idea madre es estos se llevan regular, o por lo menos se entienden regular. No sé si se llevan bien desde el punto de vista personal, pero desde luego entenderse, hablar un lenguaje que los dos compartan, parece que no. Y luego está la segunda idea que les decía al principio del programa, que a mí esta me parece que es la más sustantiva desde el punto de vista político. El Gobierno ha visto aquí una gran oportunidad
para, primero, quitarse él del cañón de luz que estaba enfocando los problemas que padecemos como consecuencia de la gestión del gobierno del señor Sánchez. Y en segundo lugar, para darle la vuelta a la tortilla y decirle a los electores: ¿ven ustedes como el Partido Popular sí que es un partido de extrema derecha, que está cómodo con Vox, con este tipo de propuestas que hace Vox en Castilla y León? Y a esa labor se han encomendado tanto los miembros del gobierno como los miembros del Partido Socialista, como los miembros del Partido Podemita, es decir, de Unidas Podemos. Han hablado varios, pero para decir lo mismo, basta con que escuchen el testimonio de una ministra y del portavoz de Unidas Podemos. Pilar Alegría, en primer lugar. ¿Cuál es la opinión del señor Feijóo? ¿Dónde está el señor Feijóo? Porque lleva 4 días callado. El señor Feijóo no es el líder del Partido Popular, es el rehén de Vox. Ya lo tienen arreglado, ya les han dado el trabajo hecho. Y a partir de aquí, pues ya van a ver ustedes cómo esto es reiterativo. Lo ha dicho Pilar Alegría, lo ha dicho también Carolina Darias, lo han dicho otros miembros del Partido Socialista y, como les decía hace un instante, también los portavoces de Unidas Podemos. Los lunes salen varios, pero digamos el portavoz que tiene más rango es el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Echenique, que naturalmente tampoco ha dejado que la oportunidad se le vaya viva. Si el PP estuviera incómodo con Vox, pues rompería los gobiernos que tiene con Vox y garantizaría que no va a gobernar con Vox en ninguna comunidad autónoma. Yo creo que no están para nada incómodos, que ellos han asumido que es un socio estratégico y el problema no es tanto, como digo, que haya una fuerza abiertamente fundamentalista, como que el principal partido de la derecha tiene clarísimo que si tiene que gobernar con ellos, va a gobernar con ellos. La pregunta es, ¿el Partido Popular es consciente de que en este momento, no de manera premeditada, quiero pensar, ha, dado un tropezón y ha permitido que el adversario tenga una oportunidad para salir de la situación comprometida en la que estaba y cargar ahora, la carga de la prueba de la improcedencia, de votar al Partido Popular con motivo de esta polémica? Yo creo que lo tienen muy claro. Tienen muy claro que esa torpeza les viene muy mal, porque lo ha reconocido con todas las de la ley el señor Borja Sémper, que es, como saben, desde hace unos días el portavoz del Partido Popular en la campaña electoral. Vox acude al rescate mediático de Sánchez. Dicho de otra manera, por si a alguno no le queda claro, Vox es un chollo para el gobierno de Sánchez y Podemos. Y también Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, militante destacada del Partido Popular, ha querido dejar muy claro que el espectáculo que han dado en Castilla y León no es el más idóneo. Carga la mano, naturalmente, fijándose en Vox. Me parece que lo que ha hecho el vicepresidente de Castilla y León es buscar un conflicto interno dentro del gobierno cuando él ni siquiera tiene competencias, con una medida. A mí todo lo que sea dar información me parece bien, y todo lo que sea ir en favor de la vida me parece, es más, necesario. Pero una improvisación de estas características para la que no tenían luego ni siquiera una respuesta, me parece que es innecesario. Bueno, pues supongo que Vox ha escuchado con atención lo que ha dicho Borja Sémper, lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso. Han hablado más personas, ha hablado también, por ejemplo, la portavoz parlamentaria del Partido Popular en el Congreso, que es Cuca Gamarra, y otros dirigentes del partido, pero yo creo que las dos referencias más destacadas son las de Sémper y las de Ayuso. ¿Han tomado nota en Vox? Vox, hace algún tipo de examen de conciencia, hace alguna autocrítica a propósito de lo que les ha salido mal en esta operación. Pues parece que no, porque hoy la Dirección Nacional de Vox, el secretario general, ha salido a la palestra para dejar muy claro que su partido no da un paso atrás y además, lo cual es todavía más insólito, para negar discrepancias en el gobierno de Castilla y León. Maite Loureiro. Vox promete no dar ni un paso atrás en Castilla y León con las medidas anunciadas para intentar disminuir el número de abortos y que incluyen un protocolo sanitario para que los médicos ofrezcan a las madres escuchar el latido o ecografías en 4D. El partido de Abascal asegura que no existen discrepancias con el presidente Alfonso Fernández Mañueco de los Populares y que todo ha sido consensuado. Ignacio Garriga, secretario general de Vox. No hay discrepancia en el gobierno de Castilla y León. De hecho, yo quiero remitirles a la declaración de nuestro vicepresidente, que salía al lado del portavoz del gobierno. Por tanto, es una decisión perfectamente consensuada, es una decisión que estaba prevista tomar
y que entra dentro de la normalidad de los pactos que se llegaron en su momento para la conformación del gobierno. Y como este, habrán muchos más. Es decir, nosotros no vamos a dar ni un paso atrás. Fuentes de la formación de Abascal aseguran que la polémica la ha alimentado especialmente el PP con sus contradicciones después de que Borja Semper, Alberto Núñez Feijóo y Isabel Díaz Ayuso salieran a criticar las medidas en contra del criterio, dicen, defendido por el partido en Castilla y León. Bueno, no sé hasta cuándo durará esta polémica. Yo creo que el Partido Socialista y el Gobierno intentarán alargarla todo lo posible y me imagino que el Partido Popular, si tiene 2 dedos de frente, intentará sofocarla también lo antes posible, porque no le hace ningún bien y sobre todo porque retrae la atención de donde estaba puesta, que es en los problemas que tiene el Gobierno. Uno de los que tiene el Gobierno, uno de los que padecemos los ciudadanos, el problema lo tenemos los ciudadanos, no lo tiene el Gobierno. El Gobierno a lo mejor tiene la culpa de no tomar medidas eficaces para que dejemos de padecerlo. Es el precio de la cesta de la compra. Y sobre esta cuestión han querido volver los miembros del Gobierno que militan en Unidas Podemos, sobre todo la vicepresidenta Isabel Díaz Ayuso, que saben que está en campaña, quiere que esta idea de que ella es la mejor protectora, la mejor defensora del escudo social, es ella y Sumar, más que Unidas Podemos, aunque como verán en esta cuestión concreta hay unidad de criterio. Lo que ha dicho hoy Yolanda Díaz es que hay que acabar con el precio tan alto de la cesta de la compra cuanto antes. Los precios de la alimentación son imposibles para las familias españolas y, por tanto, todas las medidas que aportemos a este debate son claves. Pero sí que creo que hemos de actuar con prontitud. Necesitamos bajar el precio de la compra. Habla medidas y habla también de que esas medidas se tienen que tomar con prontitud, que es exactamente lo mismo que ha dicho el señor Echenique. Ahora le escucharán decir que es urgente. Lo que pasa es que el señor Echenique sí que concreta las medidas. La señora Yolanda Díaz dice hay que tomar medidas. Y el señor Echenique dice las 2 medidas que hay que tomar son topar los precios y ayudas directas. Escúchenlo. Habría que acompañar esa fijación de precios con un paquete de ayudas directas. Esto es lo que proponemos, son 2 medidas que ya se han tomado, es decir, se fijó el precio de las mascarillas en todo el país y también, por ejemplo, un paquete muy amplio de ayudas directas a la hostelería en los peores momentos de la pandemia. Son cosas que se pueden hacer porque de hecho ya las hemos hecho y pensamos que ahora mismo hay urgencia. Pero también de la urgencia. Por eso les decía antes que en esta materia concreta no hay ninguna diferencia entre lo que defiende Yolanda Díaz y lo que defiende Echenique, es decir, lo que defiende Unidas Podemos, que no son la misma cosa, como saben, y además esas diferencias se están visualizando cada vez más a medida que nos acercamos a la fecha electoral. Yolanda Díaz no va a comparecer con Sumar en las elecciones del 28 de mayo, en las elecciones autonómicas y en las municipales, pero lo que quiere Unidas Podemos es que, aunque no se presente, su proyecto quede claro antes de las elecciones. Por eso hoy Echenique ha vuelto a hablar del partido político, que es una de las fijaciones que tiene Unidas Podemos. Dejar claro que lo que está haciendo Yolanda Díaz es fundar un partido político, para que después ese partido político entre en coalición con otros partidos políticos que ya existen, como por ejemplo Unidas Podemos o Izquierda Unida. No es una cuestión baladí, y hoy Echenique lo ha dejado meridianamente claro. Lo que hace falta en estos momentos es esperar a que Yolanda termine de organizar su partido político y que dé ese paso, ¿no?, que estamos esperando, que diga si quiere ser la candidata de Podemos, de Unidas Podemos, de Izquierda Unida, la candidata de todos, para poder armar una coalición y presentarnos juntos a las elecciones generales. Bueno, hay otro problema que también está sobre la mesa, por mucho que el Gobierno quiera hacernos creer que ha desaparecido, que es el del procés. Y lo digo porque esta semana va a haber novedades. Saben que el próximo viernes, bueno, no, empieza el jueves realmente. El jueves de esta semana, dentro de 3 días, empieza la cumbre hispano-francesa que el Gobierno ha querido que se celebre en Barcelona. Y eso es algo que tiene especialmente encocorados a todos los independentistas catalanes. Porque lo que consideran, lo que ellos piensan, es que el Gobierno de Sánchez lo que pretende hacer creer es que ya no hay ningún problema con Cataluña, que todo está normalizado, que el procés se ha terminado. Eso es algo que no se cree nadie. Desde luego no se lo creen los independentistas, pero tampoco se lo creen los ciudadanos españoles. Hoy hay una encuesta muy interesante que publica Voz Populi, según la cual el 67,2% de los españoles, es decir, una abrumadora mayoría absoluta de españoles, cree que habrá referéndum si Sánchez gana las elecciones.
Por lo tanto, nada de punto final al procés. Eso es lo que opina la opinión pública y desde luego es lo que tienen muy claro los independentistas catalanes. Hoy ha vuelto a quedar también meridianamente claro. Esmeralda Ruiz. Aquí no se ha acabado nada, es el lema que el separatismo ya ha empezado a mover de cara a movilizar a sus bases para dejar claro al presidente del gobierno que eso de que pese a sus cesiones, ahora en forma de eliminación de la sedición y abaratamiento de la malversación, el proceso de independencia no existe, es falsear la realidad. Será Junqueras quien encabece, ya lo confirmó hace unos días, la cabecera de Esquerra en la manifestación de protesta. A 3 días de la cita, la portavoz de la Ejecutiva, que es Marta Vilalta, ha vuelto a hacer hincapié en enviar el mensaje a Moncloa de que no se descarta ninguna vía si no se consigue el referéndum, pero jugarán a 2 cartas y Aragonés, recordamos, estará en la parte institucional. De ahí este mensaje de hoy de su socio, Josep Rius Junts. El proceso no acabará cuando diga Pedro Sánchez, sino cuando Cataluña sea independiente. Este jueves no se trata de ocupar sillas, sino de llenar las calles para desmentir a quienes quieren escenificar el final del proceso. Los radicales también se preparan para esa manifestación que arrancará el jueves a las 9 de la mañana. Yo creo que esa manifestación no va a ser tan, pequeña, digamos así, tan inofensiva, por utilizar esa palabra como cree el gobierno central, entre otras razones porque de un tiempo a esta parte, durante los últimos días, desde el famoso auto del juez Llarena, el ánimo de los independentistas está más caldeado y crece la indignación contra el gobierno, porque se suponía que todas las medidas que hemos hecho para reformar el Código Penal, para suprimir la sedición, para abaratar la malversación, etcétera, redundaban en beneficio de los líderes del procés que están siendo condenados, que fueron condenados por el Tribunal Supremo. Sin embargo, fíjense que lo que queda muy claro es que la malversación continuada permanece en el Código Penal y además parece ser, según Llarena y según los fiscales del 1O, que es todavía una pena, una especie de amenaza que pende sobre la cabeza de los líderes independentistas y que por lo tanto no se van a poder presentar, como quería Junqueras, a las próximas elecciones. Es más, hoy sabemos que los propios fiscales del 1O sí que creen, a diferencia de lo que cree Llarena, que su conducta, el 1 de octubre de 2017, incurrió en lo que ahora llamaríamos un delito de desórdenes públicos agravados. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que los fiscales del 1O, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, ultiman la redacción de un recurso contra el auto del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en el que mantendrán, al contrario de lo defendido por Llarena, que los hechos de la causa sí encajan en el delito de desórdenes públicos agravados que acuñó el gobierno de Pedro Sánchez. Los fiscales del 1O también expondrán que siguen encajando los hechos sentenciados en el viejo delito de malversación agravada, al igual que ha defendido Llarena en su escrito, dificultando así la vuelta a la política de los golpistas gracias a la pena de inhabilitación. Las mismas fuentes fiscales consultadas apuntan que el recurso será presentado en los próximos días, después de que Zaragoza, Madrigal, Cadena y Moreno informen al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.